Alfarius, la cabeza de la hidra, por Mike Brooks. Capítulo 10. El rostro familiar. Aterrizamos en la ciudad principal de Volda Beta sin ninguna interferencia de autoridades locales. Inmediatamente salimos de Gloria de Terra, dejando al capitán Lanerza con instrucciones de proceder como de costumbre a su cargamento, pero que estuviera listo para llevarnos a la Argolinza según fuera necesario. Los cazacabezas de Skor se fundieron en la oscuridad, ya concentrados en sus objetivos, mientras Gukul y yo nos dirigimos en una dirección diferente. Llevábamos capas con capucha, más para ocultar nuestro volumen que para ocultar nuestros rostros, y usé mi don para pasar inadvertido ante los ojos de cualquier observador, mientras que Gukul desplegaba un velo psíquico bajo de nivel. La población de Volda Beta no estaba muy por debajo de la altura de unas tartes en promedio, y algunos de los nativos, más altos, casi podían mirar a Goku a los ojos, por lo que estábamos lejos de ser gigantes si nos comparábamos, pero Goku pesaba 2 o 3 veces más que un voldano normal. Aún así, la naturaleza, población y el tráfico del imperio que atraía a una gran variedad de personas a este lugar significaba que no éramos extraordinariamente notables. Pasamos por un distrito de mercado abarrotado de personas, y todavía bullicioso a pesar de que Volda Beta estaba en su ciclo nocturno de 18 horas, y con una suave llovizna cayendo. Nos dirigimos hacia un pequeño puesto que vendía verduras frescas, tubérculos largos y pálidos, calabazas gordas y rábanos violetas. No había estado buscando este puesto como tal, pero el letrero encima contenía los símbolos comunes de aquellos que trabajaban con mi legión, símbolos alfa estilizados para la escritura ELAC de la antigua Terra y la cadena ininterrumpida. No estaban ocultos en el diseño, sino que se habían integrado a la perfección de una manera estéticamente agradable. Siempre he enfatizado los beneficios de esconderse a plena vista, siempre que sea posible. La propietaria era Voldana, y los hilos de su túnica indicaban un estatus social no más altos que el del capitán Lanerza. Ella nos miró con curiosidad mientras avanzábamos hacia el frente de su puesto, pero no nos reconoció de inmediato. Saludos, dijo Gukul en gótico bajo. Estamos buscando un narrador. La vendedora nos miró. Vendo comida, no historias, pero quizás pueda ayudar. ¿Hay una palabra, un nombre sobre el que quieras saber una historia? Hades, respondió Gokul, uno de los retazos del mito que queda en la antigua Tierra. Un hermano mío tuvo la suerte de verlo consignado al inframundo de la muerte. La palabra no había sido elegida por mí. El tendero asintió. Los refugiados tienen todo tipo de historias que contar. Puede que encuentre lo que busque en sus alojamientos. Ahora, ¿van a comprar? Seleccioné un rábano y lo pagué usando un trono imperial. La vendedora me dio mi cambio y nos alejamos sin mirar atrás. Coloqué el cambio en la bolsa de dinero que colgaba de mi cinturón y froté mi pulgar sobre una moneda que sentía un poco diferente al resto. Una serie de protuberancias se sintieron con mi inspección, un lenguaje de tacto que había desarrollado y difundido en mi red. El cabestrante podía usarse para dejar y pasar información cuando hablar o escribir sería demasiado arriesgado. 4:27, informé. Sala 4 y habitación 27, conjeturó de inmediato Google. El barrio de los refugiados estaba delante de nosotros, una masa de edificios públicos requisados apresuradamente y designados para albergar a aquellos que habían oído de las depredaciones de los viciosos Rangda. Los informes de Volda Beta sugerían que había surgido cierta tensión entre los lugareños y los recién llegados, en función de las capacidades percibidas de la infraestructura para hacer frente a este hecho. Era una preocupación tonta, ya que la administración imperial estaba muy al tanto de la situación y se movería rápidamente para reforzar los recursos en todas las áreas afectadas, pero las reacciones básicas de la humanidad no pueden predecirse ni controlarse por medio de la lógica y la razón. Al ver una posible presión en su forma de vida, incluso a corto plazo, las personas de Volda Beta buscaban a alguien a quien culpar. Algunos, los cabecillas de los cuales Skor y su equipo estarían limpiando incluso en este momento, habían dirigido su ira hacia el propio imperio, pero otros se habían centrado menos en los capaces de luchar
contra esta hostilidad. A medida que nos acercábamos al barrio de refugiados, la composición de la multitud que nos rodeaba cambió. Ya no estábamos rodeados casi exclusivamente por lugareños. Ahora había una variedad mucho mayor de estilos de ropa, alturas y complexiones, incluso dialectos. El gótico era el idioma del imperio, por supuesto, pero en este lugar podíamos oír innumerables lenguas propias de sistemas, planetas o de grupos técnicos particulares. También puede haber una diferencia en la forma que las personas se comportaban. Los lugareños caminaban altos y orgullosos, mientras que los que sospechaba que eran refugiados se movían con más cautela, encorvados no solo contra la lluvia, sino también, creo, por el recuerdo de lo que habían vivido. No se sentían seguros ni protegidos aquí, y aunque eso fuera por el resultado de la bienvenida que habían recibido, sospeché que también era porque la aparente seguridad y protección ya les había sido arrebatada. El imperio no había logrado proteger a esa gente, y la visión utópica de mi padre había quedado al descubierto como el ideal alcanzable que era. Buscar la perfección no es una tontería, pero asumir que la has conseguido ciertamente lo es. Decidí en ese momento que, sin importar el resultado de esta misión, comprometería a mi legión en la campaña contra los Rangda. Los ángeles oscuros estaban, según todos los informes, sobrecargados y muy golpeados. El señor de la primera no cedía terreno, porque su orgullo no se lo permitía, pero solo su brillantez táctica les impedía sentirse completamente abrumados. No pedía ayuda, y además las otras legiones estaban ocupadas con sus propias zonas de guerra. La 20ª Legión había operado en las sombras durante mucho tiempo. Mi propio orgullo y el placer que me producía tal subterfugio no era razón suficiente para permitir que el norte galáctico colapsara y continuara un sufrimiento indecible cuando tenían los recursos para ayudar. No necesitaba rebelarme abiertamente, pero mis guerreros finalmente caminarían por las estrellas bajo sus propios estandartes. ¿Ve a los lugareños, señor?, murmuró Gokul mientras pasábamos entre la multitud. Sí, respondí. Había grupos de boldanos que se agrupaban aquí y allá, y las miradas que lanzaban a los refugiados no eran amistosas. Los refugiados, con la cabeza gacha y juntos, hablaban entre ellos, presentando un rostro cerrado a sus nuevos vecinos, lo que era una respuesta natural. Buscar consuelo en lo familiar y lo conocido después de sus penurias y horrores vividos, pero los lugareños claramente no lo veían de esa manera. Me di cuenta que, para ellos, los refugiados no parecían dignos de confianza y que los veían potencialmente hostiles. Parecían no darse cuenta que se estaban comportando exactamente de la misma manera y con mucha menos razón. Estas tensiones tenían el potencial de estallar, y quizás el gobernador planetario necesitaba alguna orientación. Tendría que pensar un poco sobre la mejor manera de hacerlo, pero mientras tanto nos estábamos acercando al edificio que había sido designado como Sala 4. Hasta hacía poco había sido una escuela según la placa situada junto a la entrada principal, pero ahora estaba dedicada a albergar a los que habían huido a la ofensiva de los Rangda. Subimos los escalones y atravesamos la entrada principal hasta un ostentoso atrio alrededor de la cual la gente ahora estaba dispersa. Cada rincón estaba repleto de personas sentadas y acurrucadas unas contra otras, con lo que podría haber logrado llevarse mientras huían. El ambiente estaba saturado con un murmullo de las voces, pero no se trataba de una charla ociosa. Había urgencia, desesperación y miseria. Una mujer vestida de uniforme del Administratum Imperial nos vio entrar y se apresuró a acercarse. No sé exactamente lo que vio, pero fuera lo que fuera, no fue nada que le intimidara. «No hay más sitio», dijo enérgicamente, moviendo su brazo alrededor para indicarnos que había gente que ya estaba esperando a los bordes. «No hay más habitaciones disponibles, al menos hasta que el gobernador finalice la requisa de...». «No buscamos una habitación propia en la que quedarnos, señora». La interrumpí suavemente. Era yo que estaba ocupada, y no deseaba robarle más tiempo del necesario o para figurar en su memoria. Simplemente estaba buscando las personas de la habitación 27 de este salón. Ella me miró una vez, pero su mirada fue indiferente. «Es por ahí», dijo señalando un tramo de escaleras. «Suban un piso. Primer pasillo a la izquierda. Las habitaciones están numeradas». «Nuestro agradecimiento», respondí y nos alejamos.
A juzgar por la cantidad de personas que hay en este atrio, las cosas ya están abarrotadas, me dijo Gokul en voz baja mientras subíamos las escaleras. Es probable que un edificio como este tenga aulas grandes y salas de conferencias. Me pregunto si necesitaríamos identificadores más precisos que simplemente un número de habitación. Podrían haber una docena de familias entre las que elegir. Asentí. Quizá todos estén en la misma habitación, hayan venido del mismo lugar. Quizá todos lo vieron. En cualquier caso, una recopilación de datos más grande facilitará juzgar la veracidad de sus relatos. Quizás no, señor, respondió Gokul. Puedo sondear sus recuerdos para comprobar las veraciones de sus declaraciones, pero las mentes humanas son maleables. Si muchas personas vieron algo extraordinario y lo han discutido entre ellos, es muy posible que hayan influido en sus recuerdos de los demás. No importa, dije. Dos personas pueden recordar algo diferente incluso si vieron los mismos eventos desde el mismo punto de vista. Sospecho que si hubieran visto a uno de mis hermanos, habrían sido una experiencia de lo suficientemente distinta como para que las variaciones menores de la memoria no importaran. Como diga, señor, asintió Gokul. Recuerdo la primera vez que mis ojos lo vieron. Fue una experiencia que dudo que pueda olvidar. Aunque la mayoría de los otros recuerdos de mi época antes de ascender a las filas de la Legión se hayan perdido. Esa declaración me preocupó, pero no tuve demasiado tiempo para reflexionar sobre ella, porque habíamos llegado a nuestro destino. Una puerta oscura con números locales garabateados sin pintura blanca. Golpeé con los nudillos de mi mano y luego me detuve. No hay nadie dentro, informé. No puedo oír ninguna respiración, ningún latido. ¿Nadie? Preguntó Gokul. ¿O no hay nadie vivo? Era un buen punto. No sabíamos qué heridas o enfermedades podrían haber sufrido los refugiados antes de llegar aquí, y era obvio que, al menos en esta etapa, la infraestructura de Volda Beta no era capaz de satisfacer sus necesidades. Abrí la puerta que no estaba cerrada con cerrojo. Por el trono de Terra, gruñó Gokul, mientras se revelaba la habitación a la vista. Yo no colocaría ni un iniciado allí. Había sido un armario de servicio. Había unos pequeños agujeros en las paredes de ambos lados que se habían quitado los estantes, lo que dejaba suficiente espacio para 3 sacos de dormir vacíos, 2 más grandes y uno más pequeño, que estaban colocados superpuestos en el suelo. No tenían ventanas. No me podría haber extendido en él por completo, tampoco Gokul, y dudaba que muchos de los lugareños podrían haberlo hecho. Esto es a lo que nos hemos reducido, murmuré. El imperio glorioso, faro de la humanidad, deja a sus súbditos apiñados sin lugares sin luz. ¿Qué hacemos ahora, señor? Preguntó Gokul. Volví a cerrar la puerta. Esperamos a que regresen los ocupantes. Esperamos varias horas, durante las cuales Gokul y yo permanecimos fuera de la puerta del armario de servicio, ya que era tan reducido que esperar dentro hubiera sido algo ridículo. Recibimos miradas cautelosas cuando los nuevos habitantes de la escuela pasaron junto a nosotros por el estrecho pasillo, pero nadie nos desafió. Dudaba que eso fuera a suceder, simplemente porque, incluso con nuestras verdaderas apariencias algo ocultas, todavía éramos obviamente grandes y potencialmente intimidantes. Además, sospechaba que esto se debía a que este lugar todavía no era una comunidad, si es que alguna vez se convertiría en una. Nadie sabía quién debía estar aquí y quién no. Tampoco tenían interés en salir y averiguarlo, cuando no estábamos parados afuera de sus propias habitaciones. Finalmente, escuché 3 nuevos pares de pies cansados subiendo por las escaleras, y 2 adultos y un niño aparecieron a la vista. Se congelaron en cuanto nos vieron, todavía a 20 metros de distancia. No pretendemos hacerles daño, dijo Gokul, y pude sentir el leve zumbido cuando entrelazó la más suave sugerencias psíquicas en su voz, para convencerlas de su veracidad. Después de todo, no era una mentira. Simplemente deseamos hablar con ustedes. Se acercaron, todavía cautelosas, pero ahora un poco más confiadas. Pude ver sus ojos estudiándonos a ambos, mientras trataban de averiguar quiénes éramos. Me pregunté qué habrían visto exactamente. ¿Habría sido una imagen clara de algo inexacto o una percepción que parecía sólida y real en ese momento?
pero que se convertiría en niebla e incertidumbre tan pronto como nos perdiéramos de vista. Ciertamente no eran boldanos. Una de las adultas vestía un traje gris de alta resistencia, como el que podría usar alguien que trabajaba con maquinaria o muy cerca de ellas, y que pasaba gran parte de su trabajo, de su tiempo, arrodillado o arrastrándose o rodeado de aceites y otros contaminantes. Me imaginé que el material resistente era el mismo de cuando abandonó su estación de trabajo y huyó para la evacuación. Su compañera, por el contrario, llevaba un vestido que una vez había sido claramente algo hermoso y multicolor, pero que ahora estaba manchado y desgarrado. De la mano de ellas había una niña, vestida con el tipo de ropa resistente con la que los niños pueden vestirse para minimizar el impacto de la sociedad. Su rostro estaba somnoliento, pero a pesar de lo joven que era, podía decirlo por la forma de sus ojos, la forma de su nariz y boca, e incluso la inclinación de sus orejas, que compartía características físicas con ambos adultos. Estaba con su madre y tal vez con la hermana de su padre, o esta niña era producto de la ingeniería biológica que había combinado el ADN de ambos adultos. Sentí un parentesco repentino con ella. Esto no era tan diferente a un concepto, aunque drásticamente en la escala, a lo que mi padre había hecho con mis hermanos y yo. Frente a las limitaciones biológicas, la humanidad había encontrado la manera de superarlas para lograr los resultados deseados. Por supuesto, esta chica era humana, de una manera que yo nunca lo sería. Él es aquí, dije, y yo soy Alfarius. Mi nombre no significaba nada en ese entonces, así que no tuve ninguna razón para no decirlo. Annie Nesra, respondió vacilante la del uniforme. Y ella es Seb, mi esposa, y nuestra hija, Sadie. Una cortés presentación, un intercambio de nombres, la facilidad con la que funciona la sociedad humana. Algunos de mis hermanos son capaces de manejar tales interacciones de una manera que maximiza la eficiencia de tales conversaciones. Otros de ellos, aunque brillantes, su manera no tiene conocimiento de tales cosas. Nos han dicho que podrían haber visto algo extraordinario antes de ser evacuados, dije en voz baja. Aunque mi voz era suave, los ojos de ambas adultas se abrieron y noté que su pulso aumentaba. Incluso la sola mención de sus experiencias anteriores era suficiente para elevar sus niveles de ansiedad. Vimos muchas cosas, respondió la de vestido, vacilante. No estoy segura de que extraordinario sea la palabra adecuada para ellas. Abrí la boca para hablar de nuevo. Luego la cerré cuando un nuevo grupo de refugiados subió las escaleras y comenzó a pasar junto a nosotros. Este no era lugar para entablar una conversación tan delicada. Miré por encima del hombro hacia el otro extremo del pasillo, donde una ventana daba a la ciudad principal. No estaba lejos de las puertas de las otras dos habitaciones más grandes, y sin duda con mucha más gente dentro, pero al menos nadie tendría una buena razón para acercarse a nosotros. Gukul podría haber ocultado nuestra conversación, por supuesto, pero dado que ya estaba trabajando para ocultar su propia apariencia y que necesitaría sondear las mentes de Annie y Seb en busca de veracidad de sus palabras, una tercera tarea simultánea podría agobiarlo hasta el punto de que su desempeño en más cosas fallaría como resultado. Venid, hablemos allí. Annie miró a su hija. Las piernas de Sadie claramente ya no la sostenían. Ella necesita dormir. Ponla en su cama y luego ven con nosotros. No temas por ella. Podemos ver la puerta desde aquí, y mientras podamos ver la puerta, ella no correrá ningún peligro. No tenía la capacidad psíquica para generar confianza, pero alguien en mi voz debió haberse comunicado con ellas, a pesar de que mi verdadera naturaleza estaba oculta. Annie asintió y abrió la puerta del armario de servicio que funcionaba como habitación para arropar a Sadie en su saco de dormir, y volvió a cerrar la puerta en silencio. Luego de hacer eso, ella y Seb nos siguieron a Gukul y a mí hasta el otro extremo del pasillo. Me tomé un momento para mirar por la ventana, a la ciudad brillando bajo la lluvia nocturna. En algún lugar, mis cazacabezas estarían matando a los enemigos del imperio. De hecho, probablemente ya habían completado su misión, y simplemente estarían esperando a que me comunicara con ellos. ¿De qué se trata todo esto?, preguntó Seb, detrás de mí. De un guerrero, dije, volviéndome hacia ella. Un guerrero singular. He escuchado rumores de un ser así.
luchando contra la inmundicia de los senos que atacó vuestro mundo. Creo que podrían haberlo visto. Yo no, respondió Seb sacudiendo la cabeza. Luego miró a su esposa. Sí, lo vi, dijo Annie en voz baja. Nunca lo olvidaré. Asentí. De hecho, era probable que lo hiciera, ya que Google podría necesitar alterar sus recuerdos para evitar que la información cayera en las manos equivocadas, y además protegerla de más inquisiciones por parte de menos dispuestas que yo a ser educado sobre tales asuntos. Sin embargo, veremos si eso era necesario. ¿Podría describirlo para mí? Annie tragó saliva. Me di cuenta que evocar esos eventos era algo traumático para ella. Las sirenas habían comenzado a sonar. Al principio pensamos que era demasiado temprano para que el final del turno del trabajo, aunque obviamente nos íbamos a quejar, pero luego nos dimos cuenta de que eso no era lo que estaban señalando. Todos salimos corriendo y fue cuando entonces los vimos. Su labio comenzó a temblar y su voz se ahogó. Ellos... No necesito saber nada de los senos, interrumpí. No es necesario que me los describas. El guerrero es todo lo que me interesa. No sé de dónde vino, continuó Annie tranquilizándose. Estaba oscuro porque venían de noche, pero alguien así hubiera estado esperando notarlo antes que yo, si eso tiene sentido. Nuestra habitación estaba a solo una manzana del Manufactorum. Llegué a casa, tomé a Seb y Sadie y corrimos hacia el espaciopuerto. Ya se había dado la orden de evacuación. Hubo una gran aglomeración de cuerpos, todos corriendo hacia las lanzaderas, rogando al emperador que incluso si lográbamos salir del mundo, todavía hubieran naves en órbita capaces de llevarnos lejos. De repente, los senos estaban entre nosotros, y luego él estaba allí. Escuché una gran conmoción detrás de nosotros, y me volví para ver. Esperaba ver una bestia senos. Yo simplemente seguí corriendo, intervino Seb. No miré a mi alrededor, por eso no vi nada. Pero yo sí lo vi. Era un guerrero alto, dijo Annie con la mirada perdida. Por un momento pensé que podría ser el mismísimo emperador, aunque eso sería una tontería de mi parte, ya que todos saben que está blindado en oro y que no puedes mirarlo y mantener la vista en él. No dije nada, pero ya había contemplado el rostro de mi padre antes, aunque te aseguro que es algo difícil de hacer por más de un momento. Las palabras de Annie contenían rastros preocupantes de una creencia en la divinidad de mi padre, pero esa no era mi prioridad en este momento. ¿Qué aspecto tenía entonces ese guerrero? Pregunté. Al principio iba con la cabeza descubierta, aunque se colocó el casco en la cabeza después de matar a las dos primeras bestias, dijo Annie. Su armadura tenía escamas, tal vez verdes, tal vez azules. Era difícil saberlo, porque estaba todo oscuro, como dije, y parecía cambiar mientras la miraba. Usaba una gran lanza, y ella o las bestias que mató con ella se lamentaban con gran pesar. Nos gritó que fuéramos a las lanzaderas y que él nos seguiría. Me tensé. ¿Y él lo hizo? No. Annie se mordió el labio. Apenas habíamos subido cuando el piloto cerró las puertas y encendió el motor. Debía quedar menos de dos docenas de personas fuera y el guerrero entre ellos. Pude verlo una vez más, todavía luchando, mientras despegábamos. Luego nos fuimos, pero a pesar de que solo lo vi por unos segundos, supe que no era como nosotros. Era algo más. ¿Qué aspecto tenía? Pregunté. Su rostro, su piel. No puedo describirlo, dijo Annie desesperadamente. Pero su rostro... Pero ver su rostro... O, o creo que puedo. Pero no puedo expresarlo con palabras. Hice una pausa considerándolo. Luego me eché hacia atrás la capucha y relajé mi don. Como no sé exactamente cómo había sido mi apariencia cuando me presenté ante Annie y Seb, no sé exactamente cómo cambié su percepción. Supongo que parecía crecer, pero seguramente no fue solo eso lo que abrió sus ojos en asombro llenándolos de lágrimas, e hizo que cayeran de rodillas por el asombro, o por la situación, o tal vez por algo de ambos. Annie, necesito que me contestes sinceramente, le dije. ¿Se parece a mí? Señor, dijo sin aliento, si no estuvieras aquí parado frente a mí, habría jurado que eras él. Google nunca olvidaría la primera vez que me vio. Annie y Seb cayeron de rodillas cuando me revelé. Annie podría haberse sentido abrumada por la sorpresa de ver a alguien tan similar a la apariencia del guerrero que recordaba, pero
y su esposa, Seb nunca había visto a ese ser. ¿Por qué estaba tan abrumada por ver mi verdadera apariencia? ¿Cómo vamos a mantener a mis hermanos y yo nuestra estabilidad ante tales reacciones? ¿Cómo puedes vivir sabiendo que la mera vista de uno puede grabarse de forma tan indeleblemente en la mente de un mortal, incluso uno que luego ascienda para convertirse en transhumano y hacer que se arrodille espontáneamente? ¿Es algo innato de nosotros? ¿Algo que mi padre diseñó en nosotros deliberadamente o de otra manera? No sé si él pretendía que nuestra naturaleza se conectara con algo primitivo dentro de los humanos e inspirara asombro, o si fue un efecto secundario involuntario. Quizás estemos tan lejos de nuestros propios hijos genéticos como ellos están más allá de los mortales no aumentados. Es sorprendente que los mortales puedan reconocer esto a nivel tan instintivo, independientemente de las intenciones de mi padre. He visto algo similar cuando los mortales se enfrentan al imponente poder de un titán, uno de los dioses máquina de Marte. Pero, ¿podemos realmente mis hermanos y yo tener el mismo impacto en la psique humana que 40 metros de acero con armas capaces de arrasar edificios en segundos y alimentados por un núcleo de nuclear? Ni siquiera Angron, ni siquiera el gigante Magnus puede compararse. Pero, de nuevo, Magnus podría tener el poder de derribar incluso a un señor de la guerra usando sus dones de hechicero. Y en cuanto a Angron, no puedo decir que pueda derribar a un titán solo, pero no puedo decir que fallaría. Sé que lo intentaría, si surgiera la necesidad, y probablemente disfrutaría de la experiencia. Quizás esa dicotomía entre nosotros lo que provoca tales reacciones. Somos reconociblemente de origen humano, aunque de mayor estatura, y sin embargo poseemos un poder con el que incluso el más poderoso de nuestros guerreros transhumanos podría soñar. Dada la historia de las religiones que declaran que un dios creó a los humanos a su propia imagen, tal vez no sea sorprendente que debemos aprovechar esa parte de la psique humana que busca la guía de algo familiar, pero más grande. Pero no somos dioses. Incluso nuestro Padre no es un dios, por asombroso que su poder sea. Su poder, a pesar de los susurros perpetrados por los necios, y sí, cuento a mi hermano Lorgar entre esos necios en este contexto, no somos dioses, somos creaciones de la ciencia. Y aquí radica nuestro problema. Porque no somos humanos, ni divinos. Somos versiones defectuosas de ambos. Bueno chicos, ese fue el capítulo de hoy. En este pudimos ver cómo Alfarius se acerca cada vez al descubrimiento de su hermano perdido, gracias a Annie y a Seb. También pudimos ver cómo el mismo Alfarius reconoce cómo los mortales, incluso sus astartes, lo ven de una forma casi reverencial divina, lo que le hace tener un cierto preocupación, pero a su vez que puede aprovecharse y sin ignorar cómo desprecia a Lorgar por ser un necio, que ve a su padre como un dios. Bueno, sin nada más que decir, les recuerdo que pueden dar like, suscribirse y comentar si gustan. Nos vemos en la siguiente lectura.